Hola amigos electrofáciles, hoy vamos a aprender a usar el programa Proteus 8 Professional, el cual nos va a servir mucho de ayuda ya que nos ayudará a comprender el funcionamiento de los circuitos mediante su simulación. Para ello, nos vamos a Inicio, todos los programas, buscamos la carpeta Proteus y seleccionamos el icono Proteus 8 Professional. Al seleccionarlo, el programa nos va a abrir y nos mostrará una serie de tipos de iconos que desconocemos. En este momento el único que nos interesa es este icono llamado Easy, el cual nos va a permitir a crear su forma esquemática de un circuito. Al seleccionarlo nos abre una ventana nueva y un tablero de trabajo, el cual es este. En este lado acá, en esta barra, encontraremos diferentes tipos de iconos. Este en especial se llama modo de componente. Darle clic aquí, nos iremos a la letra P, cual significa dispositivos. Nos abrirá otra ventana en la cual podemos encontrar todo lo que nosotros creamos. En este momento vamos a crear simplemente un circuito divisor de tensión que consta de resistencias enésimas conectadas en serie con una fuente. Para ello buscamos las resistencias. En este lado acá vamos a buscar algo relacionado con ella. ¿Sí? En esta parte de acá encontraremos una palabra que se llama resistor o resistores. Al darle clic nos mostrará acá abajito los diferentes tipos de resistores que encontraremos, ya sea variable, varistores o de montaje superficial, como estos, y su diferente distribución o manufactura. Como lo que necesitamos son resistencias comunes, esas resistencias son las resistencias genéricas. Damos clic aquí, resistores, genéricas, y encontramos la resistencia. Al darle doble clic, nos aparecerá en este lado la resistencia. También lo que nos interesa es una fuente. La fuente la podemos encontrar ya sea en modelos primitivos o en simuladores primitivos. Como lo que necesitamos es una fuente de voltaje, seleccionamos esta, que significa fuente de voltaje de corriente directa. Damos doble clic o le damos OK. También podemos encontrar muchas más cosas, como por ejemplo encontraremos lo que son optoacopladores, amplificadores operacionales, bobinas, lo que nosotros queramos. Ya más adelante, cuando ustedes conozcan un poquito más el programa, podrán encontrar los materiales por sus letras, como por ejemplo la resistencia, que anteriormente la vimos como su palabra res. Dándole clic en todas las categorías, obviamente. ¿Sí? O su fuente, que es de source. Para ustedes significa fuente de voltaje. Acuerden de escribir bien como deben ser, o si no, no le mostrará nada, por ejemplo. ¿Sí? Empezamos a armar nuestro circuito y ahora para más lo amplificaríamos el tablero de trabajo para ver las cosas un poco más perfectas. Seleccionamos la resistencia y le damos clic encima del tablero, la resistencia 1, la resistencia 2. A darle doble clic encima de ellas, podemos darle un nombre a cada resistencia y su valor. En este momento vamos a trabajar con resistencias pequeñas. Esta va a ser de 10 ohmios, clicamos acá, y esta va a ser de 5 ohmios. Si queremos, por ejemplo, manejar en kiloohmios, pues le ponemos una K, megahmios, una M mayúscula, y así sucesivamente. Seleccionamos la fuente y la conectamos en serie con la resistencia.
le aplicamos una tensión de 15 voltios para tener una relación de 1. Como observamos, se puede calcular el voltaje usando divisor de tensión, mallas o un circuito de divisor de tensión, la ecuación. Más fácil, vamos a plantearlo con la ecuación del circuito de tensión, el cual es Bx va a ser igual al voltaje de la fuente por la resistencia de interés, sea la intensidad 1, 2, la resistencia X, sobre la suma de las resistencias Rx más Rn, y tenemos el voltaje de interés. En este momento nos interesa el voltaje que cae sobre la resistencia de 5 ohmios. Entonces va a ser voltaje sobre R2 va a ser igual a voltaje de la fuente V1 por la resistencia de interés, que es R2, sobre la suma de la resistencia, que es R1 más R2. Al observar esto, sabemos que 15 voltios multiplicado por la resistencia 2 sobre la suma de la resistencia nos va a dar que el voltaje que cae aquí va a ser 5 voltios. Observen de esta perspectiva, 5 que divide 15. Por el voltaje de la fuente me va a dar 5 voltios. Si observamos, nos vamos al icono de los medidores y seleccionamos el medidor de voltaje corriente directa. Seleccionarlo, lo ponemos como si fuera en la vida real, en paralelo con la resistencia de interés para medir su voltaje. Observamos que el voltaje que cae ahí, según la ecuación del divisor de tensión, va a ser igual a 5 voltios. Si queremos saber su corriente, puede ser la resistencia equivalente del circuito, que sería 15 ohmios, sobre, el voltaje de la fuente sobre la resistencia del circuito. Sería 15 voltios sobre 15 ohmios, que nos daría 1 amperio. O también el voltaje de la resistencia de 5 ohmios, que es 5 voltios, sobre la resistencia de 5 ohmios, que es 5, nos va a dar 1 amperio. Lo verificamos con su medidor o su amperímetro de corriente directa. Lo conectamos como en la vida real, en serie. Eliminemos este cable acá y simulamos. Obtenemos que la corriente que circula por este circuito va a ser de 1 amperio y que el voltaje que cae aquí en esta resistencia va a ser 5 voltios, y lógicamente el voltaje que cae en esta resistencia en R1 va a ser 10 voltios, pues la suma de las tensiones de la resistencia va a ser igual a la suma de su voltaje 1 más su voltaje 2, o igual al voltaje de la fuente. En este caso, voltaje en R1, que es igual a 10, más el voltaje en R2, que es igual a 5 voltios, me va a dar igual al voltaje de la fuente, que es igual a 15 voltios. Si queremos algún día medir corriente de voltaje alterno, seleccionamos estos dos de acá. O si vamos a ver el osciloscopio, un analizador lógico o un generador de señal. Obviamente nos vamos a los modos componentes y seleccionamos una fuente de corriente alterna, en este caso esta. No siendo más, amigos, gracias.